En más información de salud, la CEDESA creó un cuestionario de factores de riesgo para la detección oportuna de cáncer de ovario. Aunque este es menos frecuente que el cáncer de mama y cérvico-uterino, es un problema de salud pública que afecta al 63% de las mujeres entre los 40 y 59 años de edad y su diagnóstico es más tardío, ya que los síntomas pueden confundirse con padecimientos estomacales o colitis. La prueba de tamizaje puede ser consultada en la página de CEDESA. Tome nota, www.salud.cdmx.gov.mx. Esta está basada en sencillas preguntas, entre ellas como la fecha de la primera y última menstruación, en su caso el inicio de la menopausia, si alguien de su familia presentó cáncer de ovario o mama, tipo de parentesco el familiar, si sufre de cuadros de colitis por más de 12 veces al mes, aumento del tamaño del abdomen sin causa aparente o bien si ha estado en tratamiento con hormonas por más de 6 meses. Cada pregunta tiene un determinado puntaje. Si presenta 5 o más puntos, bueno, es necesario acudir a la unidad médica y realizarse un ultrasonido transvaginal.